Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amén, por esta palabra. Y bueno, justamente el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesucristo, escribió él mismo, ¿no? este evangelio, ¿no? Justamente conocido con su nombre, el evangelio según San Juan. Creen que fue escrito entre el año 70 y el año 100 después de Cristo, o sea, de nuestro tiempo. Él fue conocido también como el joven, ¿no? el apóstol más joven, y también fue conocido como uno de los Boanerges, ¿sí? Boanerges, Jesús en algún momento, por el espíritu medio fervoroso que tenían tanto Juan como su hermano Jacobo, también conocido como Santiago, el Señor les puso ese apodo, ¿no? Y eso significa hijos del trueno, ¿no? Porque tenían un carácter medio fuertecito, ¿sí? Y tenían amor al Señor, eso no hay ninguna duda, ¿ven? Pero algunas cosas no las entendían bien, ¿no? Y esos fueron los que en algún momento, cuando están cruzando una aldea de samaritanos, y estos samaritanos rechazan a Jesús, no lo quieren recibir, y Juan y Jacobo le dijeron: Señor, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y que se quemen todos estos? Bueno, ese era Juancito, este Juan. Bueno, en ese momento no era este Juan que tenemos la palabra, ¿no? Pero caminaba con Jesús, ¿no es cierto? Estaba ahí, amaba al Señor, pero tenía, digamos, un defecto todavía, ¿no? Y el Señor lo hermoso es de que el Señor lo tenía al lado y sabe que no lo retaba, ¿sabe qué le decía? Bueno, sí, después lo retaba un poquito, pero ¿sabe lo que le decía? Muchachos, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo vine a salvar, no vine a matar, no vine a quemar a nadie, ¿sí? Vine a salvar, ¿no? a los que se habían perdido, a los que pongan su fe en mí, yo los vine a salvar. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, ¿sí? Pero ¿qué hizo? ¿Los echó? No, los seguía teniendo ahí al lado, ¿no? Y es más, Juan, este apóstol, también fue el que formaba parte, en algún momento prediqué también, del círculo íntimo de Jesucristo, ¿sí? Juntamente con su hermano Jacobo y con Pedro, ¿no? Estos tres eran los que estuvieron, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús vieron algo tremendo, ¿no? Que apareció Moisés, Elías, Jesús. Bueno, eran estos, ¿no? Pero también fueron estos tres que se quedaron dormidos, ¿no? Cuando Jesús fue a orar, eran estos. Y se acuerdan que yo en algún momento le comenté algo, ¿no? Que por ahí uno dice el círculo íntimo de tal persona famosa, y vos decís son los íntimos, y es como que son los privilegiados, ¿no? O por ahí son los mejores, y por eso lo tienen ahí a su lado, lo tienen cerquita. Pero en este caso no, yo digo, esto era lo que más riesgos corrían, justamente de qué, de en cualquier momento abandonar todo, ¿sí? Y ahí por eso estaba Pedro también. Esto era en el círculo íntimo de Jesús. Y por eso digo, hermano, cuando Jesús no conoce mejor que nadie, decirle al que está al lado tuyo: Jesús te conoce mejor que nadie. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. ¿Sabían? Jesús tampoco. Y que por ese motivo yo en esa prédica explicaba de que no los tenía porque eran los mejores. Los tenía ahí porque si se le alejaban un poco, hermano, se le descarrilaban los muchachos. Entonces Jesús iba a orar y vengan ustedes tres para acá. Y los tenía cerquita. Iba a orar por alguien, vengan ustedes tres, porque se los dejaba y ya. Es más, en alguna oportunidad los dejó, y justamente, ¿de qué estaban preocupados tanto Juan, este apóstol, de vuelta que es él, ¿no? Con su hermano? ¿De qué estaban preocupados? ¿De qué lugar iban a ocupar al lado de Jesucristo cuando el Señor venga en su reino? Y como no se animaban a decirle, lo mandaron a la madre a preguntarle. Eso está escrito, ¿eh? Lo mandaron a la mamá, ¿no? Y el Señor, bueno, le respondió: eso no importa, le dijo Jesús, ¿no? Pero muchos postreros, dice, van a ser primero, y muchos primeros van a quedar postreros, dijo Jesucristo. Bueno, este era Juan, era este tipo de persona. Por eso Jesús se los llevaba a los dos hermanos, que se ve que tenían amor al Señor, obviamente, ¿sí? Es más, lo demostraron en montones de oportunidades. Igual que Pedro, pero ¿qué pasaba? Se alejaban del Señor y se descarrilaban.
Por eso el Señor tenía cerca. Y te voy a decir algo, por eso el Señor te quiere tener cerca a vos. Y tenerte cerca hoy es que estés orando, que estés congregando, que estés meditando la palabra. Porque el Señor sabe que si no lo haces, te descarrilas. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Bueno, y Juan, ¿qué pasó? Bueno, al lado de Jesucristo, hermano, ser pegado a Jesucristo, fue siendo transformado y fue cambiando también, ¿sí? Entonces, el apóstol que escribe esto hoy, 70, 100 años después del nacimiento de Cristo, haga los cálculos, Jesús murió más o menos a los 33 años, ¿no? Habían pasado unos cuantos, unos 20, unos 20 y pico de años, y Juan escribe esto, ¿sí? Escribe esto. Entonces vemos que ya no era el mismo, ¿no? Sino que era el Juan, digamos, transformado, ¿sí? Y él es el que escribe esta tremenda palabra, ¿no? Y dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, bueno, lo que hemos leído, y a lo suyo vino, bueno, a lo suyo vino se refiere también al pueblo de Israel. Primero les predicó a los israelitas, y eso no lo quisieron, ¿no? Aunque los primeros discípulos, como Juan también, ¿no? Eran israelitas. Dice, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto significa poder, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas más poderosas del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? No importa de dónde nosotros vengamos. Yo le comentaba hace un rato, ¿no? De la herencia genética, y que es importante para los médicos, es importante para la medicina, es importante para los médicos saber tus antecedentes familiares, ¿no? De dónde venís, si hubo alguna enfermedad, te preguntan, ¿no? Para justamente luego tratarte. Muchas veces tiene importancia también el tipo de raza, ¿sí? O la etnia, no sé cómo quieran llamarlo, pero digamos de dónde venimos. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que atacan en particular a cierto tipo de razas, etnias, ¿no? Y para tener una idea, y está bien, ¿no? Y es lo que es la ciencia, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Que puede ser heredada, ¿no? Como decía, pero pensaba en esto, ¿no? Que justamente al Señor no le importa nada de eso. No nos pregunta, ¿de quién soy hijo vos? ¿De quién sos hija vos? ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue tu abuelo? No nos pregunta absolutamente nada. Porque no tiene ningún problema Él con nuestro ADN, nuestra naturaleza genética natural. ¿Por qué? Porque Él nos engendra de nuevo, nos hace nuevos en lo espiritual. ¿Me está escuchando? Entonces lo espiritual no tiene absolutamente nada que ver de dónde venís ni nada. Nos hace nacer de nuevo. Porque fíjense que muchas veces en las propias familias también se repiten historias, ¿sí? En donde hubo, no sé, cuestiones de adicciones, se repiten de generación en generación. En donde hubo, no sé, delincuencia, se va repitiendo de generación en generación. O muchas veces también, estamos hablando de la parte mala, no sé, el padre fue médico, el hijo es médico y se siguen por ese lado. Bueno, ahí uno dice, qué bueno, ¿no? Pero el tema es que las partes malas muchas veces también están metidas ahí. O inconductas, ¿no? Cosas que no agradan a Dios y estaban transmitiéndose de generación en generación. Y están ahí, están metidos, eso sí, en los genes naturales. Pero cuando recibís a Cristo, como dice acá el apóstol Juan, de verdad, ¿no? Cuando lo recibís de verdad, cuando escuchás la palabra, cuando creés verdaderamente que Jesucristo murió por vos en la cruz, le pedís perdón al Señor y creés que Él te perdona tus pecados, ahí el Espíritu Santo entra en tu vida y te hace nacer de nuevo. Esa hermosa palabra que conocemos como el nuevo nacimiento, ¿sí? Y ahí comienza una nueva oportunidad para cualquier hombre, para cualquier mujer, joven, jovencita, niño que cree en el Señor, que reciba al Señor, de cambiar su historia genética, de cambiar su historia familiar, de romper con todo eso. Por eso, nuevo nacimiento es nueva oportunidad.
Ya no te quedás con lo que fue tu familia, con lo que fueron tus padres, con lo que fueron tus abuelos. Si hubieron cosas buenas, tomalas, pero las cosas malas tenés que desecharlas. ¿Me está escuchando? Y el Señor Jesucristo, cuando le recibimos, nos dio aquello que le hemos recibido hace años, esa oportunidad de cortar con eso. ¿Cuántos están entendiendo? Y esa oportunidad la tenemos también. La seguís teniendo. Amén. Entonces nacemos y tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía, no? Dice la palabra también en Efesios, ¿no? 1:13, nos habla de que por haber recibido la palabra de la verdad, el Evangelio de Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahí está, creímos en la palabra del Evangelio, la verdad del Evangelio, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo nos engendró nuevamente, ¿sí? O sea, nos da una oportunidad de comenzar. Y pensaba en esto, ¿no? También de que, también en lo natural, ¿no? Es importante conocer, los médicos quieren saber, o sea, qué tipo de sangre tenés. ¿Saben que hay diferentes tipos de sangre? ¿No? Bueno, y todo. Algunos por ahí tenemos el mismo tipo de sangre, otros no, pero bueno, en toda la humanidad no todos tenemos el mismo tipo de sangre, ¿sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? Que muchos necesitan un tipo de sangre especial, ¿no? Porque, digamos, hay una sangre que la puede recibir todo y hay una sangre que puede recibir solamente un tipo de sangre, ¿no? Cosas por el estilo. Y yo decía, ¿qué cosa, no? Lo humano, lo natural, ¿no? Pero ¿sabe qué? En lo espiritual hay una sola sangre que nos hace bien. Hay una sola sangre que nos sana y que nos salva, ¿eh? Y es la sangre de Jesucristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿no? Y todo este tiempo, vieron, reciben algunas cosas, algunos paseos por los hospitales, ¿no? Pero uno constantemente pensando en las cosas de Dios y vos decís, mirá qué valor esto, ¿no? Y escuchás acá esto, ¿no? Luego ves que uno corre buscando otro tipo de sangre y cuántas cosas, y sin embargo nosotros tenemos la bendición de tener la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, la que nos compró, nos salvó, ¿sí? Y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. No hay otra sangre, ¿sí? No hay otra sangre. Entonces, qué bueno que es esto, amén. Y después también tenemos que entender de que, bueno, como decimos, fuimos engendrados, ¿sí? Somos la oportunidad de nacer de nuevo, de parte de Dios, y también entender de que Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceremos. Amén. ¿Sí? Por los frutos se conoce. Entonces acá está el tema fuerte, ¿no? Digamos, acá gloria a Dios porque el Señor nos hace nacer de nuevo cuando lo recibimos, nos da la oportunidad de comenzar, de no repetir cosas de nuestras familias, genéticamente hablando, naturalmente hablando, ¿no? Sino que nos da un ADN, por así decirlo, espiritual, ¿no? De hijo de Dios, y que no le importa de dónde venimos, ni de qué etnia, ni raza, ni nada, pero ese bebé, como decimos, no es un bebé, nacemos de nuevo, ¿no? O sea, si somos engendrados, ¿qué quiere decir? Que somos un bebé espiritual, ¿no? Y en lo natural, ¿cómo es un bebé? ¿Cómo es un bebé en lo natural? ¿Cómo nace? Nace dependiente, ¿sí? Depende de los padres constantemente. Bueno, si no están los padres, depende de los que estén ahí. Siempre depende de un adulto. ¿Me está escuchando? ¿Y qué hace un bebé? ¿Qué necesita un bebé? Necesita que lo alimenten, amén, que lo abriguen, que le den un techo, amén, ¿sí? Y que también cuando se hace popó, que lo limpien y que lo cambien, ¿o no? Bueno, y el Señor hace esta comparación en lo espiritual también con los hijos de Dios, con nosotros. Por eso también en lo espiritual necesitamos ser alimentados, ¿sí? La palabra del Señor, ¿sí? Cobijados, ¿no? Un lugar, puede ser la congregación, ¿sí? Abrigo, podemos hablar de la presencia del Señor, y también, ¿no? Que nos ayuden a limpiar el popó, ¿sí? Porque en lo espiritual también pasa. ¿Me está escuchando? Son las cosas impuras que tenemos que ir limpiando. Y por eso es importante, hermano, congregar.
Por eso la importancia que el Señor le pone, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, cuando sos un bebé espiritual, con más razón necesitas este tipo de cosas. ¿Me está escuchando? En lo natural, un bebé necesita eso. En lo espiritual, también necesitamos esto, ¿no? Y pensaba, y a medida que va creciendo el bebé, ¿qué le hace falta? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hoy cada vez, por ejemplo, antes yo me acuerdo, el jardín no era obligatorio, así que ni te mandaban al jardín, ¿no? Íbamos derecho a primero, encaramos la primaria, primer año y listo, ¿no? No era obligatorio. Entonces, bueno, después empezó el preescolar. Ahí empezó el preescolar, era obligatorio, había que mandar a los chicos a preescolar. Después ya pasó, ya no sé qué sigue. Jardín, salita celeste, salita roja, ahora no sé cuántas salitas hay, ¿no? Y ahora un poco más y lo mandan de bebé ya al jardín, ¿o no? Bueno, yo la verdad, sinceramente, es un pensamiento mío, no siempre lo digo, yo creo que los chicos, mientras los puedan tener en la casa, tenerlo en tu casa, ¿no? Es mi pensamiento, ¿no? A veces no queda otra, ¿no? Por motivo de trabajo, los padres trabajan, la madre trabaja, se complica, bueno, se entiende, pero yo siempre tuve ese pensamiento y así lo hicimos con nuestros hijos, ¿no? Pero pensaba en esto, ¿y qué hacemos? Y bueno, si hay que mandarlo al jardín, ¿qué hacemos? Le compramos el trajecito, el guardapolvo, los útiles, y algunos pagamos una escuela, otros no pagamos, pero lo enviamos, ¿no es cierto? O sea, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que la misma sociedad nos lleva a hacer. Está bien, ¿sí? Y así lo seguimos haciendo, lo hacemos en el primer año, en el segundo, tercero, bueno, hasta que ya arranca la primaria. ¿Y qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo, volvemos a repetir, le tenemos que dar comida, techo, después los útiles, y bueno, tenemos que estar, ¿o no? Y a veces incluso hay que darle una mano con la tarea, ¿o no? También hay que estar ahí, y así. Bueno, después arranca la secundaria, y tenemos también lo mismo, y así se sigue, ¿o no? ¿Está mal? No, está perfecto, está bien. Pero el punto acá hoy es que también tenemos que hacer lo mismo en lo espiritual, ¿sí? Un bebé espiritual que fue, gloria a Dios, fue engendrado, recibió a Jesucristo, recibió salvación, pero necesita seguir siendo alimentado. Necesita, ¿sí?, ir recibiendo la palabra, ir aprendiendo a orar, ¿no?, a meditar, a congregar. ¿Me está escuchando? Y en eso también, y muchas veces que los padres le digan, che, ¿hiciste la meditación? O tenés que hacer la meditación, o te cuesta la meditación, yo te ayudo. Por eso yo también decía, no solamente la iglesia, los padres tienen que estar, así como nos involucramos los padres, hermanos, en lo natural, en la educación natural, secular, de la misma manera tenemos que poner esfuerzo en la educación espiritual de nuestros hijos. ¿Me está entendiendo? Y es importante tener en claro esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que, bueno, sí, y fíjese, ¿no?, lo natural, ¿para cuánto tiempo puede ser? ¿Cuánto puede vivir una persona en esta tierra? Ponemos 100 años, vamos a ser buenos. Sí, hay gente que pasa, ¿no? 100 y pico, ¿no? Hay gente que vive más. Pongámosle, vamos a hacer, nos vamos a confiar. La educación espiritual, hermano, es para toda la eternidad. No es para unos años, es para toda la vida en esta tierra y es para toda la eternidad, porque acá nos estamos preparando, ¿no?, para pasar la eternidad. ¿Me está escuchando? Y te digo, muchas veces, ¿qué pasa? Uno se ocupa de eso y no nos ocupamos de lo espiritual, ¿no? Y tenemos que estar animando, alentando, como padres también, ¿no?, todo esto. Si no, no va a ocurrir porque si no va. No es que tampoco, como decía, ¿no?, una persona que haya recibido verdaderamente a Cristo, ¿no? Y ahí los frutos se van a ver, por eso, ahí se van a ir viendo. Escúchame, si sos un bebé, de vuelta, si sos un bebé, va creciendo tu bebé, pero de repente te das cuenta, les enseñamos a hablar también, ¿o no? Me había olvidado ese detalle, ¿no? ¿No les enseñamos a hablar? ¿Sí? Aunque algunos pueden hacer hablando solo, parece ahora, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Quizás sea genético. Pero ¿qué pasa? Les enseñamos a hablar bien o mal también, ¿no? De acuerdo a nuestros principios le decimos, no, esas palabras no tenés que hablar. Les explicamos cómo tienen que hablar. De la misma manera, hermano, se enseña en lo espiritual, ¿sí? Y se va enseñando y uno va adquiriendo, ¿no? Por eso digo,
Uno nace de nuevo y necesita ir incorporando, ¿no?, en nuevas costumbres, nuevo lenguaje, que por ahí antes hablábamos de una manera, ahora tenemos que hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice. Sí, hay palabras que ya no podemos estar utilizando nosotros como cristianos. Y se entiende, hermano, porque uno se le pega a tantas cosas, ¿no? Y es un proceso. Por eso le digo, es un proceso de enseñanza también, que necesitamos ir incorporando en nuestras vidas. Si antes hablaba de una forma, pero voy a la palabra y me estoy dando cuenta que la forma en que yo hablo, aunque todo el mundo hable así, no es del agrado de Dios, tengo que empezar a cambiar mi lenguaje también. ¿Sí? Aún en la forma de expresarnos, en donde andemos, hermano, aún como escribimos. Eso también se aprende. ¿Cuántos saben? ¿Viste que a alguno le digan, mira, tiene unos horrores de ortografía terrible? Pero cuando dicen palabrotas no hay problema. Y te digo, yo tengo compañeros que ya son docentes. Y escriben, ¿viste? Como hablan, ¿viste? Y te querés morir, digamos, ¿no? Entonces, en lo espiritual tenemos que ir desechando lo malo, incorporando lo bueno, pero tenemos que esforzarnos, hermano. No hay otra manera, ¿sí? Y como hablaba de los frutos, ¿no es cierto? También, en Efesios 5:18, ¿no?, que habla de ser, también habla de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? En todo Gálatas, hermano, habla del Espíritu de Dios. Y esa es otra ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Que, como decía, somos engendrados, ¿por qué? Por Dios, por el Espíritu Santo. Y ahí nacemos de nuevo. Pero necesitamos, dice la palabra, y es una orden, porque ahí en Efesios, justamente 5:18 dice, ser, o sea, sean llenos del Espíritu Santo. Porque es la manera en que nosotros podemos ir cambiando y podemos ir asimilando la enseñanza. Porque si no, también, como venía escuchando y se venía hablando, de verdad, si no recibiste de verdad a Cristo en tu vida, o por ahí lo hiciste, pero si pasa el tiempo y no te seguís alimentando, te quedás como un bebé espiritual, ¿sí? Y te vas a quedar con las cosas malas y no vas a cambiar, no vas a transformarte. ¿Cuánto están entendiendo? No va a cambiar tu lenguaje, no va a cambiar tu actitud, no va a cambiar tu vida. Pero en cambio, cuando nosotros vamos buscando de Dios, vamos siendo llenos del Espíritu Santo, como el Señor nos ordena, lo que ocurre es eso, ¿sí? Que empezás a tener la fuerza para poder orar, para poder meditar la palabra, para poder congregar, ¿no? Mientras tanto, por eso digo, los demás, la iglesia, tus padres, los hermanos, lo que podamos, venite para acá, te animamos, ¿sí? Pero vos tenés que poner esa parte. No estamos hablando de salvación como la otra vez, lo claro, ¿no? Ya recibiste a Cristo, bien, pero si querés tener fruto en tu vida, necesitamos esto. No se puede de otra manera, ¿sí? Y por ese motivo también, cuando la palabra nos habla de que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no?, también es la forma en que vamos dejando, ¿no? Porque muchas veces uno dice, me pueden decir, pastor, me cuesta dejar esto, me cuesta dejar lo otro. Yo sé lo que es eso, yo también lo viví. Y cuando uno ha andado tan intoxicado, ¿sí?, tanto tiempo, y cuando digo intoxicado no me refiero solamente, ¿no?, a tema de vicios, sino intoxicado con ideas, con odio, intoxicado con otro tipo de cosas, cuesta mucho salir de esa situación. Pero si vos realmente le pedís al Señor y lo querés hacer de verdad, Dios te dice, bueno, acércate más a mí, como lo hizo el apóstol Juan, como lo hizo Pedro, lo tenía ahí cerquita, y empezá a orar, empezá a buscar del Espíritu. Y cuando vas haciendo esto, hermano, ¿sí?, el Espíritu Santo te empieza a llenar. Y cuando habla de llenar, esto es algo también muy fuerte, hermano, porque tanto el hombre como la mujer fuimos creados para estar llenos de Dios. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, el Señor andaba con ellos ahí todo el tiempo. Por eso el hombre y la mujer fue creado para estar en comunión con Dios. Y cuando no lo está, ¿qué pasa? Termina buscando en otras cosas, porque se siente vacío. El hombre y la mujer se sienten vacío, y ese vacío se tiene que llenar con algo. Podríamos hacer algún experimento, ¿no?, con eso. Cómo se llena el vacío, ¿viste? ¿Qué cosa vamos poniendo adentro, ¿no? Creo que había algo en un frasco, me acuerdo. Estaba bueno.
Pero, ¿por qué ocurre eso? Y como se siente vacío, ¿qué haces? Y terminás buscando, ¿no? En los vicios, en los placeres de este mundo, porque te sentís vacío, te sentís solo, te sentís sola, entonces como que, ¿viste? Porque también después tenés algunos que como que andan desesperados, que no pueden estar solos, ¿viste? Enseguida ya está, como que estuviera mal, ¿no? Como que estuviera mal, no, hermano. Por eso, yo digo, coros de antes, hermano, estaban muy buenos, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz. No puede estar triste el corazón, aunque alaba a Cristo. Bueno, cosas. Bueno, triste podemos estar, pero oramos y el Señor nos saca y podemos alabarle, ¿no? Ya no estamos solos, ¿no? Si uno mirara, hermano, la vida de los primeros cristianos era tremendo. ¿Sí? Tuvieron que tomar muchas decisiones fuertes y seguir a Cristo. Era bravo la cosa, Hoy muchas sí, unión familiar, que esto, que el otro, ¿viste? Y la Biblia habla de salvación personal. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces, el Señor nos llama a cada uno a esto. Y si vos querés ser lleno realmente, ¿no? Y querés tener fruto para Cristo, y bueno, tenés que perseverar en la oración, en la meditación de la palabra, ¿no? Y mientras hacemos esto, hermano, el Espíritu Santo te va llenando. Te va llenando. ¿Sí? Y vas a sentir realmente el gozo que solamente el Señor te puede dar, que solamente el Espíritu Santo te puede dar, que al cristiano solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese gozo, hermano, no otra cosa. Tener plata por ahí te va a calmar un poco los nervios, no vamos a decir que no, ¿sí? Pero el gozo verdadero y perdurable y que es de bendición para otros solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y como te decía, a mí me pasó, tuve que pasar por eso, y bueno, y cuando me quise acordar, ¿no? Y empecé a tirar las muletas. Porque muchos que vienen, hermano, con diferentes cosas, con vicios, o con algún tipo de actitudes, ¿no? O cosas que le gustan, que saben que a Dios no le agrada, son las muletas con las que han estado caminando todo este tiempo en el mundo. Sin Cristo, ¿me estás escuchando? Pero cuando vos te empezás a acercar a Dios, bueno, y así caminaba yo, Yo digo, qué tremendo, ¿no? Yo tenía 23 años, era joven, saludable, físicamente, ¿no? Mentalmente muy dudoso, sentimentalmente peor, ¿no? Y así, y espiritualmente, ¿no? Pero bueno, uno dice físicamente, decir, ¿cómo puede ser? Bueno, pero en lo espiritual, hermano, yo tenía, no sé, que venía como, con 5 muletas, 6, Y sin embargo, cuando empecé a acercar a Cristo, ¿qué pasa? Vas dejando, ¿por qué? Porque ya no tenés la necesidad de ir a ese lugar. No te hace falta. ¿Por qué? Porque el Señor va llenando tu corazón. ¡Pum! Una muleta. Ya no tengo que estar fumando eso, porque de repente me di cuenta que ya no me hace falta. ¿Por qué? Porque me estoy llenando del Espíritu Santo. Otra muleta. Ya no tengo necesidad de juntarme con esos amigos o hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque el Señor me llenó, me está llenando. Otra muleta. Yo no sé si usted se lo imagina, ¿no? Porque bueno, en lo espiritual muchos llegamos así, hermano, y vamos dejando cosas. El odio, ¿no? Un día orando y hablando con mi papá, ahí me di cuenta que ya el odio no estaba más. Otra muleta. Hermano, Dios es el que nos libra de las muletas también. Jesucristo. ¿Pero cuándo? Cuando nos acercamos a Él. O tener, digamos, cierto pensamiento, ciertos prejuicios hacia ciertas personas también. Fíjese que Juan lo tenía. Quería quemar a los samaritanos. O sea, no era el que va por ahí con los samaritanos, sino los que no aceptan a Cristo, que se mueran. Yo conocía a algunos cristianos así, Bueno, que se enfermen porque no aceptan a Cristo. Mira, le pasó ¿qué quiere? Si no quiere saber nada de Cristo. Ojalá que más lo aprende el Señor que eso. Bueno, esos son los Juan, los Jacob, ¿no? Los hijos del trueno, que por ahí siguen habiendo, de vez en cuando, en diferentes generaciones aparecen, ¿no? Bueno, también eran sus muletas quizás. O quizás justamente, podemos decir que por ahí componer a los samaritanos dijo que los quemen más todavía, ya que no quieren saber nada con Dios. Porque había pica entre los samaritanos y los israelíes, y los judíos, ¿no? Entonces capaz que había algo de prejuicio ahí también. ¿Qué es?
Pero sin embargo, un día también andando con Jesús, pudieron dejar esa muleta que traían, ¿no? Y que los hacía caminar de esa manera, ¿no? Porque eso tiene que ver con el caminar, con nuestro andar. Pero en Cristo, hermano, esto se termina. ¿Me está escuchando? Si realmente le recibiste, ¿sí? Y si realmente querés dar fruto para Dios, ¿no? Esta es la manera bíblica. No hay mucho, ¿sí? Hay que hacer todas estas cosas. El otro día hablamos que, había un viejo coro, ¿no? Que decía también, no basta solo con cantar, no basta solo con servir, ¿no? Decía un par de cosas que, viste, como que eran puñales que le daban, ¿no? Que es necesario morir, decía, ¿no? Algo así. Y justo pensaba en estos días, estábamos meditando. ¿Cuánto están haciendo las meditaciones? En el libro de Crónica. Y ahora justo estamos hablando de los músicos, ¿no? El viernes, ¿viste? Justo estamos en la meditación de hombres y hablando eran los músicos, los cantores, ¿no? ¿Viste? Y claro, se está poniendo, ¿no? No me gusta decir heavy porque yo tengo otro concepto de heavy, pero ¿viste? ¿Y qué pasaba? ¿Qué veíamos? Que todos tenían que conocer la Escritura. Todos tenían que conocerla. ¿Por qué? ¿Y qué cantaban? Dice. Cantaban los mensajes de Dios. O sea, cantaban lo que tenían de Escritura hasta ahí, la ley, todo lo que fuera ley, eso lo tenían ahí. Y lo tenían que saber y lo tenían que tener incorporado, perfectamente incorporado. Y no todos cantaban. Acuérdense, los músicos también, eso es lo que dice la Escritura. Qué tremendo, ¿no? Y tenían que saber, y tenían que aplicarse, y tenían que estar. Y yo dije, qué bueno, ¿no? Y qué tremenda que es la palabra, porque sinceramente yo no me acordaba haberlo leído nunca. En 30 años evangelio. Por eso digo, hermano, o lo leí y lo pasé por encima, ¿no? Pero digo, cuando te detenés y meditamos, ¿no? Qué bueno, por eso la riqueza de la palabra de Dios, la palabra es viva y tiene poder. Y cómo agrupaban el grupo, y me hizo acordar algunas decisiones que yo tuve que tomar con los grupos de alabanza, ¿no? Me hizo acordar, y yo no había leído eso, y había hecho algo bíblico. Así que igual no tenía problema, porque yo sabía que para mí fue una solución en ese momento, ¿no? Pero digo, qué bueno, ¿no? Y poder entender la palabra y que justamente el mensaje, ¿no? Las alabanzas también tienen que tener palabra de Dios, y es ahí cuando nos bendice y realmente nos alienta y podemos tomar de eso también. Por eso David dice, cuando dice lleno del Espíritu Santo, dice con himnos y cánticos espirituales. ¿Pero qué tipo de himnos y cánticos espirituales? Amén. Entonces, esto es lo que hace el Señor con nosotros, ¿no? Nos hace nacer de nuevo, pero quiere fruto en nuestras vidas, y nosotros tenemos, si queremos crecer, ¿no? Tenemos que hacerlo. Así como aplicamos las cosas en lo natural y queremos tener un desarrollo natural en nuestras vidas, en lo que sea, si sea estudio, sea trabajo, y nos aplicamos, invertimos tiempo, es lo mismo, hermano. Entonces este mensaje, ¿no? Va para aquellos que quieren ver fruto en su vida, ¿sí? Este mensaje va para aquellos que por ahí dudan y dicen, ¿qué pasa que no? Bueno, ahora ya lo sabes. Decir al que está al lado tuyo, ahora ya lo sabes. Y dejá de echarle la culpa al pobre diablo. Porque esa también es el diablo, ¿no? Siempre echamos la culpa al pobre diablo, ¿no? Porque el diablo está derrotado, como está vencido. Cristo lo venció en la cruz, ¿lo saben? Amén. Bueno, nosotros nos acercamos a Él. Cuando más nos acercamos a Él, esa es la solución. El diablo tiene que oír, dice la palabra del Señor, sometete a Dios, resistí al diablo y huirá. ¿Sabes? Se irá. No hay mucha ciencia, diría alguno, ¿no? Es simple, hermano. El evangelio es simple, es sencillo. Tengo una hermana, una mamá espiritual, me decía que ella recibió así el evangelio. El evangelio es simple, es creer y obedecer. Me decía, es como la vía del tren, me decía, dos rieles, creer y obedecer. Y ahí te subís al tren y vas con Cristo, me decía. Mira las explicaciones que me llaman a mí. Pero está bueno, y me sirvió, ¿no? Y sigue siendo eficaz. ¿Por qué? Porque es bíblico, hermano. Dios respalda, acordate esto, Dios respalda su palabra. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar ya orando.